Ya, sale, luego de 5 minutos para relajarnos un poquito. Creo más yo que ustedes. Vamos a darle, ¿sale? Ay, no me veo. Listo. No me vayan a poner, no me vayan a poner falta porque sí estoy. ¿Eh? Bueno, por ahí está sonando el teléfono. Contesten. Bueno, entonces estábamos en... Ya hemos revisado entonces los materiales más comunes que vemos en los empaques. Ya sabemos que cada uno de estos materiales desprende toda una industria acerca de formas, características, usos que se le pueden dar, la industria del reciclaje de muchos de ellos, la gran mayoría. Eh, Se pueden utilizar empaques de madera que no aparecen ahí, pero que también sabemos que se pueden utilizar como tarimas, por ejemplo, para manipular las cargas. Cajas de madera para presentar, para entregar maquinaria pesada, por ejemplo, motores, etcétera. Entonces, si hay muchos empaques o embalajes que se ocupan de diferentes materiales. Por ejemplo, yo puedo poner una base de madera, ¿sí? O de metal, y esa base de metal atornillarla a una tarima de madera y después forrarle el producto al interior con una bolsa de plástico, eh, colocarle los tirantes de metal o de plástico para que no se mueva y después colocar una tapa de madera, una caja de madera encima y encima de la madera otra de plástico. O sea, el objetivo del empaque y el embalaje es proteger el producto para que ya sea se manipule hacia su transporte y su distribución o su almacenamiento, o finalmente pues para que sea su presentación. Y el objetivo fundamental pues es que contenga el producto, que sea un envase. Entonces ya sabemos identificar esto, ¿no? Ahora, mencionaba yo hace rato, ¿no? Que el vidrio era de los materiales que mejor podríamos reciclar por sus características. Y eso tiene que ver con la manera en que estos materiales pues tienen una interacción con el medio ambiente, ¿no? Ya sea como aislante o el impacto que tenga este material como desecho. Entonces, hace años la normatividad para los envases era mínima, puesto que no existía tanta variedad de materiales. Antes o era papel, o era madera, o era cartón, o era vidrio, ¿sale? O metal. Y todos ellos, si se dan cuenta, todos ellos actualmente son los que más se pueden reciclar porque es más económico reciclarlo, pero posteriormente eh, surgen los materiales plásticos o materiales compuestos como el foil, como los laminados, que pues obviamente pues esos no podrían, con la tecnología que había, pues no se podían reciclar y no es tan fácil reciclarlos, ¿no? Antes el proceso a seguir para reciclar y que los envases fueran ecológicos se centraba solamente en recolectar los envases, llevarlos a una recicladora, darles el tratamiento adecuado, eliminar los residuos y materiales de desechos, que en aquel entonces eran pues las etiquetas o el pegamento que les quedaba de la etiqueta, que normalmente eran de papel, y ya con eso se podían reciclar, ¿no? Era un proceso muy sencillo y que lo único que exigía era que pues, ibas a dejar tu envase para comprar un refresco nuevo, pues ahí estaba el reciclaje, ¿no? Se devolvía el envase al fabricante del refresco o de la bebida. Ahora no, ahora el fabricante del refresco y la bebida te vende la bebida con todo y envase. Y entonces esa responsabilidad del manejo del residuo, pues el residuo es el envase y la etiqueta. Y entonces, pues ya al tú haber pagado por ese producto, asumes la responsabilidad de su disposición final como residuo
o como desecho. Y es algo que en una sociedad como la nuestra, que no está suficientemente educada para saber qué hacer con esto, pues es lo que nos tiene en situaciones de riesgo ecológico por la tan alta contaminación y la poca conciencia del manejo de los residuos de este tipo, ¿no? Entonces, así las cosas. Ahora, el consumidor actual ocupa más productos ecológicos debido a la problemática ambiental y a la tendencia de un desarrollo sustentable existente en todo el mundo. ¿Qué es lo que nosotros como consumidores debemos de buscar? Pues aquellos productos que estén elaborados con materiales verdaderamente reciclables, envases que sean, como dice aquí en la figura, biodegradables, que pues no afecten tan gravemente al medio ambiente, ¿no? Porque pues finalmente los vamos a seguir consumiendo, a veces son una necesidad, pero pues sí es necesario que aprendamos a seleccionar el producto y además como empresa a ofrecer productos cuyos envases también le den ese valor para el cliente, que es pues que sean envases reciclables o que no contaminen tanto. ¡Diablo! ¡Bájate de ahí! Alguien que están regañando, cierre su micrófono si no quiere que nos chutemos todo su regaño. Revisen sus micrófonos. ¿Sí? Eres tú, Carlos. Revisen sus micrófonos porque se siente re feo que lo regañen a uno delante de todos. Es el muerto. ¿Vale? Bueno. Entonces, hablando de este mismo tema, en el sector del envase y el embalaje existe una mayor demanda de materiales renovables o reciclables. Pues ya sabemos que hay algunos envases que tienen materiales biodegradables que se fabrican con base de plantas o semillas y que se ocupan para bebidas y líquidos, ¿no? Ahora con la nueva normalidad, las normas que se implementaron antes de la pandemia, de que los centros comerciales o algunas tiendas de autoservicio dejaran de regalar las bolsas para que ahí empacaran sus productos, pues ha implicado un cambio importante. Si nos dábamos cuenta, antes la mayor parte de la basura que entregábamos al camión de la basura, pues venían esas bolsas, ¿no? De Aurrerá, de Soriana, las ocupábamos para guardar basura y se iban como tal a la basura. De tal forma que pues, lo que más había en los tiraderos era ese tipo de bolsas, al menos a la vista. Ahora, pues no sé cómo ha sido este cambio, pero al menos aquí por donde yo vivo, pues ocupan estas bolsitas que dicen bioreciclables o bioplásticos y nada más lo único que tienen es la leyenda. Yo no sé, porque no soy autoridad para saber si realmente el fabricante de esas bolsas de plástico esté utilizando materiales biodegradables. Tendría que tener yo un laboratorio, traerla a mi casa y hacerle las pruebas pertinentes. No hay algo que me certifique que esas bolsas que tienen esa impresión, pues realmente sean lo que dice que son, ¿no? Y vamos a pegarnos a que esto de la aplicación de estas normativas ambientales en cuanto al uso de plásticos como bolsas para entregar los productos, pues se cumpla o se respete. Vamos a dejarlo en que esto va a ser una cuestión de fe y de creer en el fabricante, ¿sí? Aunque ya estamos, como saben, ya estamos en tiempos muy difíciles, tanto ecológicamente como sanitariamente, en que pues, nos va a caer encima todo lo que hemos dejado de cuidar nuestro ambiente. En ese aspecto, dice, la tecnología que surge va relacionada con la producción de envases, ¿sí? Y embalajes, así como la manejabilidad y el reciclaje de los desechos de estos envases. El reciclaje es una oportunidad de reducir y transformar el volumen de los productos sólidos. Puede ocuparse para elaborar el mismo producto o puede ocuparse para otros diferentes, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que yo les comentaba, ¿no? La parte de donde están aquí las botellas, la parte esta donde está el proceso de botellas, pues es simple.
con botellas diferentes. Aquí este vaso está roto o está quebrado, cuarteado. Se mete otra vez al proceso y se obtienen nuevamente botellas nuevas y que se pueden seguir utilizando. Aquí el reciclaje de libros, cuadernos, periódicos a las recicladoras de papel y se puede ocupar papel reciclado. Los desechos orgánicos, si se manejan correctamente y se procesan, se pueden utilizar como fertilizantes. ¿Qué es lo que esto implica, chicos? Que todos los envases, empaques y materiales de embalaje para una empresa que tiene algún compromiso con el medio ambiente y lo declara en su misión y su visión, pues tiene que saber seleccionar de los materiales que analizamos anteriormente cuáles son los idóneos para presentar sus productos y asimismo darle una ventaja a su producto para que el consumidor los pueda adquirir sabiendo que los residuos son totalmente reciclables. Eso es por un lado. Pero por otro lado, tenemos que analizar y observar que los medios que hay en nuestro país o nuestra comunidad o nuestro contexto cercano, pues no hay esta cultura, ni siquiera hay esta infraestructura suficiente para que el camión de la basura me diga que yo tengo que separar la basura así como la veo en esta gráfica, y porque va a venir un camión para recoger todo lo que es papel, entonces lleva mi bote donde tengo todos los papeles, el papel, cartón y todo separado. Y que después va a venir otro camión que va a recoger todo el vidrio y otro que va a recoger los desechos orgánicos. No existe. Entonces, a lo mejor deberíamos de empezar por ahí, por empezar como gobiernos, como comunidades o como empresas, a generar esa infraestructura que permita que la basura se pueda separar desde las casas, desde donde se origina, para que bajo esa infraestructura se pueda recolectar y se pueda reciclar, generando reduciendo considerablemente el impacto ambiental de simplemente tirarlas como lo hacemos ahora, ¿no? Todo en la misma bolsa y de ahí al tiradero, ¿no? Entonces eso sí genera un problema. Vamos a estas otras características, ¿no? Que tienen que ver con lo que les mencionaba yo hace rato. La permeabilidad y la impermeabilidad. Muchas veces los productos requieren que su empaque tenga ciertas características que le permitan que algunos materiales o algunas sustancias fluyan a través del empaque, porque es necesario o porque es positivo para el producto. Y lo más exagerado es cuando compramos en la Aurrera una rejilla, una malla de, ¿qué les gusta? De manzanas, ¿no? O de naranjas que vienen ahí envueltas en una malla muy, muy mona ahí de plástico, ¿no? Entonces esa malla lo que hace es, tiene alta permeabilidad, es decir, está prácticamente expuesto el producto al medio ambiente natural, y la única función que tiene esa mallita es de mantenerlas juntas, ¿sí? Pero obviamente le da la luz, le da la temperatura, la humedad, etcétera. Todo entra en contacto con el producto, que en este caso pueden ser las naranjas o las manzanas o lo que sea. A eso le vamos a llamar permeabilidad. Y de acuerdo a las características del producto, la vamos a permitir o no. Por ejemplo, la harina de trigo o de maíz viene en envases de papel. ¿Mm? Precisamente porque también se requiere que esta harina no se acumule la humedad y no esté totalmente hermética, ¿sí? Sino que haya cierto material que permita absorber ese material antes de que llegue al producto, y por eso son de papel. Entonces eso es la permeabilidad, permitir el flujo de material o de aire hacia adentro sin alterar la estructura del envase. El proceso de transferencia de masa o energía, que es lo que les explicaba así de simple, como que le permita pues, estar a temperatura ambiente, que le permita la humedad, etcétera, ¿no?
Ahora, está por esa parte. Por otro lado, están los materiales impermeables. Este caso sí es importante porque estos empaques requieren generar una barrera con el medio ambiente que impida que este entorno, este medio ambiente, entre en contacto con el producto que estamos envasando. De tal forma que vamos a encontrar materiales impermeables como las bolsas de plástico, donde vienen las papas, por ejemplo, que ya vemos que vienen infladas de aire, ¿no? Bueno, pues ese aire tiene ciertas características. Una, que el aire que viene ahí no puede estar contaminado con agentes biológicos, pues porque hacen que se pudra el material al interior, de tal forma que ese aire no creo que sea simplemente aire, puede ser una combinación de gases que impida que se eche a perder el producto tan rápido. Y además el aire también le permite a la bolsa de plástico resistir el peso a la hora de estar en el anaquel para que el producto se mantenga entero, lo más entero posible. Por otro lado, hay otros que son tan complejos que el material con que está fabricado el envase o el empaque, dependiendo el uso que le estemos dando, que el material que está es capaz de seleccionar qué tipos de gases del ambiente o algunas sustancias puede permitir pasar, entrar o salir del envase o del producto. Entonces esas son barreras, empaques inteligentes le llaman, que tienen barreras selectivas que por medio de reacciones químicas permite o no permite que los materiales o sustancias del entorno donde está el envase pues se permitan o no, ¿no? Entonces, aquí habla de que además del material de barrera incorporado por la estructura del empaque, este tipo de materiales tienen un aditivo con actividad química que, en términos técnicos, secuestra la sustancia cuyo paso se desea detener. Y a esto se les llaman empaques impermeables secuestradores de oxígeno, que permiten extender la protección contra el paso de este gas de una manera más eficiente y por un tiempo más largo. Es decir, ¿por qué? Pues porque a lo mejor este oxígeno, al entrar en contacto con la sustancia o el producto que estamos envasando, lo deteriora con mayor velocidad. Entonces se genera un empaque que tiene a lo mejor como base, puede tener cualquiera de los materiales que he mencionado, pero que además tiene una capa protectora que reacciona químicamente con el oxígeno e impide que éste penetre al interior del producto. Entonces, es igual que lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Estos temas de empaques y embalajes son actividades, son temas demasiado profundos que se pueden ver en otras materias. Cuando yo estudié ingeniería industrial, llevaba una materia que se llamaba manejo de materiales, donde nos daban cátedra de todos estos aspectos ya con más detalle, ¿no? Actualmente para nosotros es simplemente una unidad que debemos de tener conocimiento acerca de estas características, ¿no? Permítame. Entonces sí es importante que vayamos tomando atención de esas características especiales que pueden llegar a tener los empaques de acuerdo a cómo reaccionan con los productos que contienen en su interior. Entonces, hasta este punto hemos revisado las diferencias entre empaque, embalaje y envase, ¿sale? Ya sabemos decirle por su nombre a cada cosa según la aplicación que tenga, ¿sale? Por otro lado, hemos identificado los materiales de uso más común que se emplean para esas aplicaciones, ya sea para envase, para empaque o para embalaje, ¿sí? Y hemos revisado el impacto ambiental que estos pueden tener al no darles un manejo adecuado, es decir, la implicación que tienen los empaques y embalajes después de haber sido utilizado para el objetivo que se persigue, pues todos son residuos.
Y de tal forma que, pues obviamente, todos estos empaques, embalajes y envases, pues tienen un impacto ecológico o ambiental, que después de que los uso, pues ya no me sirven para otra cosa, los tengo que desechar. Entonces, ciertas consideraciones también que nosotros debemos de tomar para poder determinar estas cuestiones, ¿no? De qué tipo de materiales hay en el empaque y en el embalaje. En su plataforma, en la actividad que corresponde para esta sesión, a la parte final existe una serie de 4 videos. Esos 4 videos hablan de la historia del pack, le llaman en inglés packaging, la industria del empaque, ¿sí? Y habla desde los orígenes de los empaques, la utilización que tienen, y la parte más interesante de esas y sobre la cual va a girar la actividad que van a subir a la plataforma, además de las notas y las actividades que estamos haciendo ahorita, hay que completarlas con esa observación de ese video, ese reporte de video. Y la pregunta ahí viene dirigida en ¿cuáles son los aspectos de seguridad que los empaques y embalajes deben de manejar? Porque si bien es cierto, pues hay empaques que transportan refrescos, ¿no? Que si se derrama el refresco en la calle, pues no pasa nada, ¿no? Pero también sabemos que hay industrias que producen químicos que son altamente tóxicos y que son venenosos incluso, y que requieren un manejo especial y un envase especial que cubra ciertas características, ¿no? Ya no digamos el transporte y el manejo de sustancias biológicas, ¿no? Como vacunas, virus, bacterias que se tienen que ocupar o trasladar para darles trabajos de investigación o científicos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que abarca este campo del empaque y el embalaje. Esto es lo que hasta aquí es donde vamos a revisar nosotros los aspectos contenidos de este tema. Y posteriormente lo que va a tocar es que ustedes revisen esos videos. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Se supone que hasta ahorita debemos de tener contestada la pregunta de las diferencias de empaque y embalaje y empezar a elaborar o tener elaborado el mapa mental acerca de la clasificación y características de los materiales de empaques. ¿Sale? Creo que era todo, no sé si había otra cosa más. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad que sigue. Ok. Vamos a abrir la unidad 3, que habla, aquí ya empezamos, ya abarcamos lo que es la parte fuerte del curso, que es los conceptos fundamentales de lo que es ergonomía. ¿Sale? Esto es una de las áreas más importantes de la ingeniería industrial clásica, que trata de la relación que tiene el ser humano con las máquinas y con el entorno laboral, el ambiente laboral, el espacio de trabajo. Entonces vamos a hablar de esto. El objetivo de la ergonomía es principalmente mejorar la vida del usuario en los diseños y desarrollos ergonómicos, tanto delante de un equipo de trabajo como en un lugar doméstico. En cualquier caso, este objetivo se concreta básicamente a la reducción de riesgos posibles y un incremento de bienestar y confort en los usuarios. Entonces, el objetivo principal es generar bienestar y confort en los usuarios de los equipos o maquinarias o herramientas en su lugar de trabajo, que se sientan cómodos para que de esta forma puedan ser más eficientes o más eficaces en su trabajo, ¿sí? Ese es el objetivo principal de la ergonomía, brindar incrementos en confort y reducir los riesgos posibles de lesiones
ocasionados por la propia actividad de trabajo que realizan. La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, de las herramientas y las tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y con las capacidades de los trabajadores que se van a ver involucrados. Estas cuatro situaciones que se toman en consideración son áreas de la ciencia muy específicas, ¿sí? En las cuales el conocimiento del cuerpo humano, del ser humano, de cómo funciona el ser humano, es fundamental. Nosotros, como ingenieros industriales, en algún momento tenemos que saber de esta información y en base a ello diseñar los espacios de trabajo dentro de la industria. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a que donde trabajamos, pues ya los lugares ya están diseñados. No nos da tiempo de planificar de qué características va a tener el lugar de trabajo. Y nos fiamos muchas veces a las características del propio de diseño de las maquinarias o los equipos que el propio fabricante ha determinado. Es decir, simplemente nos limitamos a ser usuarios de los equipos, herramientas y maquinarias, ¿no? Y lo que resta es la adaptación o la revisión del ambiente de trabajo, que es el lugar donde se van a instalar esas máquinas, donde se van a instalar los equipos, los tableros de control, etcétera. Entonces, toda esta parte de la actividad, de la ergonomía, pues es lo que nos compete a nosotros, cómo equilibrar la productividad con la reducción de los riesgos en los operadores y con el incremento del confort y el bienestar de estos mismos, ¿no? El objetivo de la ergonomía, dice, la ergonomía es la disciplina que se encargará del diseño de los lugares del trabajo. ¿Sí? Esto ya lo leímos. Es la misma, se repite. Busca la optimización de los tres elementos del sistema: el ser humano, la máquina y el ambiente, para lo cual elabora métodos que pueden ir enfocados a la persona, enfocados a la técnica de realización de la actividad y también de la organización del espacio de trabajo. Entonces, la ergonomía también considera estos tres elementos fundamentales: el sistema humano, máquina, ambiente, o hombre, máquina, entorno. Diferentes autores lo manejan con esos conceptos, ¿no? Y obviamente nos va a permitir, la ergonomía ha generado métodos que me van a permitir analizar al ser humano como tal, apoyado en otras ciencias que vamos a ver más adelante, también de la técnica que ocupe el ser humano para llevar a cabo la tarea y de cómo esté organizado su entorno de trabajo. Son tres elementos que nosotros como ingenieros vamos a buscar optimizar mediante la aplicación de diferentes metodologías. El Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía estableció la siguiente definición, que abarca la interdisciplinariedad que fundamenta a esta disciplina. ¿Qué quiere decir esto de interdisciplinariedad? Quiere decir que la ergonomía no es una ciencia aislada, o no es una ciencia aislada, sino que es, si resulta de la combinación del conocimiento de otras disciplinas científicas, que vamos a enlistar más adelante. Entonces, la definición que genera esta Asociación Internacional de Ergonomía dice que es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Es decir, en otras palabras, pero es el objetivo el mismo, ¿no? Entonces,
Ese es el concepto más fundamental. ¿Cuál es la aplicación de la ergonomía? ¿Cuál es su campo de aplicación? ¿Dónde la vamos a desarrollar? Su aplicación al ámbito laboral ha sido tradicionalmente el más frecuente, aunque también está muy presente en el diseño de productos y en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio o el deporte. Es decir, todo aquello que beneficia al ser humano en su interacción con el entorno, ¿sí? Este entorno originalmente se generó para hacer análisis y buscar esos beneficios en el ámbito laboral, pero también lo conocemos en tanto el ámbito del hogar, el ocio o el deporte, en el diseño de productos para esos fines. El diseño y adaptación de productos y entornos para personas con limitaciones funcionales, como pueden ser personas mayores o personas con discapacidad, es también otro ámbito de actuación de la ergonomía. Diseñar implementos, áreas de trabajo que se adapten a las personas con dificultades motrices, ¿sí? Es importante generar un espacio que también para ellos les sea adecuado y cómodo para poder desempeñar alguna actividad. Entonces, no solamente el ámbito laboral, deportes y el hogar y el ocio, sino también aplicamos conocimientos que desarrolla la ergonomía para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Todo diseño ergonómico ha de considerar los objetivos de la organización, teniendo en cuenta aspectos como la producción, la eficiencia, la productividad, la rentabilidad, la innovación y la calidad en el servicio. Es decir, es un área muy complicada que requiere mucha creatividad, que requiere mucho conocimiento acerca de las cuestiones que tengan que ver con la productividad, sin descuidar esos aspectos. Es decir, no voy a generar un área de trabajo muy cómoda porque entonces voy a hacer que el trabajador, en vez de ir a trabajar, vaya a descansar o baje el ritmo de eficiencia, ¿no? Lo que vamos a buscar es mejorar sus condiciones precisamente para conservarlo en las mejores condiciones posibles y mantener el mayor tiempo su eficiencia, su productividad. ¿Y eso qué es lo que va a dar como resultado para la empresa? Pues me va a dar mayor productividad y mejores beneficios económicos, ¿no? Y obviamente, pues todo lo que implica la creación y el diseño de herramientas o accesorios o dispositivos que le faciliten el trabajo. Por ahí viene esa parte de la innovación. ¿Sale? Vean aquí. Estas son las diferentes áreas, ¿sí?, con las cuales se relaciona la ergonomía. Y vamos a ver, vamos a comentar rápidamente a qué se refiere cada una de ellas. Por un lado, la fisiología, la psicología, la sociología, ¿sí?, la economía, la medicina, la antropometría, la ingeniería, la biomecánica, la seguridad industrial, toxicología e higiene ocupacional. Todas estas disciplinas científicas, si se dan cuenta, están más orientadas a la parte de la medicina, puesto que interrelaciona con el ser humano, ¿no? Las cuestiones del funcionamiento de los órganos del ser humano, la fisiología. Las cuestiones psicológicas de la mentalidad, del pensamiento humano, las cuestiones sociales de la relación que el ser humano tiene en su entorno laboral con otros seres humanos, situaciones que tienen que ver con la economía, es decir, obtener de todo esto un beneficio económico para la empresa y para el trabajador. Tiene que ver con enfermedades de trabajo, por lo cual la medicina tiene que participar. La antropometría, que más adelante vamos a ver que tiene que ver con las dimensiones físicas del cuerpo humano, ¿no?, las medidas. La ingeniería como tal, en el diseño y aplicación de los conocimientos propios de ingeniería, mecánica, eléctrica, electrónica, computación, etcétera. La biomecánica, que habla de las capacidades del ser humano de
al interactuar con la fuerza que es capaz de generar, ¿no? La fuerza y la velocidad y la potencia que tiene el ser humano, tanto muscular como esquelética. Cuestiones que tienen que ver con la seguridad industrial, de cuidar las condiciones en las que el ser humano desempeña sus actividades para que éstas no consideren un riesgo a su integridad. La toxicología, que tiene que ver con el adecuado manejo del ambiente, el entorno en el cual se desempeñan los trabajadores y que obligue a que si está en una situación en el cual está expuesto a ciertas sustancias, tanto en el aire como en el agua o en el ambiente, pues a saber qué tipo de sustancias son y cuáles son las medidas de protección que el ser humano debe de ocupar, ¿no? Y eso interviene en la toxicología. Y en general, lo que es la higiene ocupacional, lo que tiene que ver con las condiciones propias del lugar de trabajo y de la higiene del trabajador en el desempeño de sus funciones, como por ejemplo, cuando estamos hablando de empresas que manejan alimentos. Ahí la higiene ocupacional es fundamental. Zonas limpias, desinfectadas y tal. Entonces, todo eso es lo que implica, ¿no? La salud y la protección del ser humano en el entorno laboral. Y para ello, pues se ocupan conocimientos de todas estas disciplinas. ¿Qué beneficios me puede dar hacer la aplicación de estudios ergonómicos o de aplicar la ergonomía en las áreas de trabajo en una empresa? Bueno, pues como primer lugar me va a permitir tener una disminución del riesgo de lesiones y accidentes. Disminución de errores o de reprocesos, volver a hacer las actividades, disminución de riesgos ergonómicos que pueda ocasionar enfermedades profesionales, disminución de días de trabajo perdidos por incapacidades, por accidentes, disminución del ausentismo laboral debido a que mentalmente el trabajador desarrolla sus actividades en un entorno que le es cómodo y por lo cual pues no va a querer faltar a trabajar, puesto que eso no es impedimento para que desarrolle sus actividades, ya que está en condiciones adecuadas para trabajar. Y obviamente pues disminuye la rotación del personal, es decir, que el personal se vaya de la empresa debido a que no se dan las condiciones adecuadas para que él pueda continuar laborando, debido a que pues, hay instalaciones defectuosas o sufre accidentes constantemente o está en una situación de riesgo. Eso puede ocasionar que continuamente estemos buscando personal o el personal se vaya de la empresa. Por otro lado, el aumento de la tasa de producción. Vamos a obtener que logrando que todos asistan a trabajar, que todos estén de la mejor actitud, que no estén enfermos, que no cometan errores, etcétera, pues eso como resultado me va a reflejar aumento en las tasas de producción, en la eficiencia, en la productividad, en el aumento de los estándares de producción, en buen clima organizacional, debido a que el trabajador está contento en el área de trabajo, está bien iluminado, bien cuidado y le facilitan mucho el trabajo los implementos que tiene a su alcance. También me ayuda a simplificar las tareas o actividades que se realizan porque se le otorgan las mejores herramientas posibles en las mejores condiciones, por lo que su trabajo se vuelve sencillo de realizar y obviamente en un incremento del rendimiento general de los trabajadores. Todo esto es lo que me va a ofrecer el aplicar la ergonomía en una empresa. Bueno, terminando este bloque, nos conectamos. Ahora son 3:25. Nos conectamos nuevamente 10 minutos, dentro de 10 minutos ahora. ¿Sale? A las 3:35 nos volvemos a conectar para iniciar el segundo bloque. ¿Sale? Tienen 10 minutitos para lo que necesiten. Nos vemos en 10 minutos.